Con el gusto de saludarlos, su amigo y consultor Sergio Sánchez les da la bienvenida a una emisión más de su programa Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. ¡Comenzamos! Consejos de finanzas, economía e impuestos. Entre finanzas e impuestos, con el doctor Sergio Sánchez. Gracias por acompañarme en una emisión más de su programa Entre Finanzas e Impuestos. Hoy vamos a tratar un tema que seguramente va a ser muy útil, no solamente a nuestros amigos que se dedican a los temas de defensa fiscal, sino también a los empresarios, personas físicas y morales, que precisamente con los actos de autoridad que hoy en día se hacen muy presentes, se ven afectados, se ven agraviados. Y para tal efecto, tenemos a un invitado, un jurista de lujo, un gran amigo además, el licenciado Freddy Estrada, quien nos va a platicar de las facultades de comprobación. Estas facultades de comprobación, cuando se ejercen en una revisión de gabinete, que pues fundamentado todo esto, en el artículo 42A y 48 del Código Fiscal de la Federación, así como en el 16 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos dejan ver las facultades precisamente de la autoridad respecto a poder descubrir alguna situación que pretenda darnos un crédito fiscal, que pretendan fincarnos un crédito fiscal. Y en ese sentido, hay defensa, hay medios por los cuales podemos llegar a defendernos y que precisamente Freddy Estrada, nuestro amigo, el doctor, nos va a platicar cuál fue uno de sus últimos logros respecto a la defensa que llevó a cabo y teniendo ya una sentencia favorable, se libró el contribuyente de ser molestado por la autoridad, por esta facultad de comprobación. Y desde luego, ha salido en paz de este tema. Mi querido Freddy, amigo, platícanos cómo te fue en este logro que tuviste respecto a poder defender a un contribuyente respecto a esta facultad de comprobación en una revisión de gabinete a un contribuyente. Doctor, para mí es un gusto estar en este programa. La verdad, toda tu audiencia, como siempre, un caluroso saludo, un afectuoso. Pero al final te voy a decir una cosa, doctor, nos debemos de preocupar por todos estos cambios que estamos viviendo ahorita con la reforma judicial, con todos los cambios que va a haber en los magistrados, en los jueces de distrito. Pero al final siempre he dicho que todo acto de autoridad siempre debe estar fundado y motivado. Más sin embargo, cuando la autoridad ejecuta una facultad de comprobación, todos esos actos necesariamente nacen ¿de dónde, Sergio? Nacen de la Constitución. Tú bien lo dices en el artículo 16, en el 16º párrafo, donde ahí la autoridad se le permite llevar a cabo esos actos de molestia, pero también esos actos de molestia necesariamente, como te lo menciono, deben de estar fundados y motivados. Y para que se desarrollen esos actos, deben de cumplir con todos esos requisitos de competencia, Sergio. ¿Qué es la competencia? El actuar, lo que puede hacer la autoridad dentro de su ámbito de competencia por territorio, por materia y por grado. Si hace falta una competencia en ese sentido, en un acto de molestia, en ese documento que te envía la autoridad desde el inicio, desde que te la notifica, ya sea por buzón tributario, si son cuestiones o impuestos federales, o en el caso de las secretarías de finanzas que todavía te lo envían de manera personal, necesariamente deben de fundar y motivar esa competencia. Sergio, mi querido Sergio, te comento que desde que la autoridad, en el caso concreto de estos contribuyentes, que les ejecuta la solicitud de información o llamada también revisión de gabinete, fíjate que no están cumpliendo con algo muy importante, que son esos famosos acuerdos delegatorios de facultades que vienen o datan desde el 2016.
En el caso concreto de la revisión de gabinete, la autoridad considera que solamente fundamentando el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación es más que suficiente para poder solicitar información al contribuyente, en el caso que te estoy hablando del Servicio de Administración Tributaria, lo cual, desde que su servidor ha hecho el estudio por más de 25 años, ha considerado que ese acuerdo delegatorio es donde el presidente del SAT, y si lo bajamos al Administrador General de Auditoría y el de Auditoría a sus centrales y sus centrales a sus desconcentrados, efectivamente en el Código Fiscal no quiere decir que ese 48 efectivamente sea la competencia. Si bien es cierto, ese artículo 48 le da la posibilidad de llevar a cabo esa facultad de comprobación, pero a todas nuestras autoridades, Sergio, ¿qué te quiero decir? Al Infonavit, al Seguro Social, a las Secretarías de Finanzas, al Servicio de Administración Tributaria. Pero lo importante debe estar contenido dentro de su reglamento interior, porque en el reglamento les va a permitir qué pueden hacer y qué no pueden hacer esas autoridades. Sin embargo, no obstante, si tú te vas al 22 del reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria, no contempla como tal cual, esa facultad o ese despliegue de llevar a cabo esa facultad establecida en el artículo 48 del Código. Precisamente por eso se desplegaron esos acuerdos delegatorios de facultades. Y realmente el concepto o lo que solicitamos al presentar el juicio de amparo, debo decirte como comercial, Sergio, que desde que se inicia una facultad de comprobación, el contribuyente tiene derecho a presentar su juicio de amparo indirecto, llámese por la revisión de gabinete, por la visita domiciliaria o por la revisión electrónica. Hay jurisprudencia que contempla que el contribuyente se puede defender desde el momento en que le llega a cabo esa facultad de comprobación. Y seguramente algunos juristas o algunos abogados no comparten la idea de su servidor de que si está mal fundamentado ese acto, se esperan hasta que se les determine el crédito fiscal, lo cual yo no comparto esa idea, porque si se trata de defender al contribuyente, vayamos haciéndolo desde el primer acto de autoridad. Es un decir, Sergio, yo la facultad de comprobación la comparo o la encuadro como si fuera una situación del ámbito penal, cuando se libera una orden de cateo, cuando se libera una orden de aprehensión, cuando se libera todo eso, deben de cumplir con esas formalidades esenciales que te marca la Constitución. Por tal motivo, Sergio, la autoridad a veces no fundamenta su actuar, y por eso precisamente al momento cuando yo justifico que esa facultad de comprobación no viene fundada ni motivada, esa facultad contenida en ese acuerdo delegatorio, el juez de distrito lo encaminé tanto, lo cerré, y al final el juez de distrito concedió este amparo, simplemente porque el juez está argumentando que efectivamente la facultad para poder llevar a cabo esa revisión de gabinete se encuentra contemplada dentro de ese acuerdo delegatorio de 2016, los cuales han venido constantemente modificándose, pero sigue en vigencia ese actuar de la autoridad. Por tal motivo, algo que es muy importante y que el contribuyente debe de considerar es que yo no estoy obstaculizando que se lleve a cabo la facultad de comprobación, Sergio. Al contrario, siempre decimos a nuestros clientes o a los contribuyentes que aporten toda la documentación que solicita la autoridad. Acuérdate que cuando es la revisión de gabinete, el contribuyente tiene que llevar esa información, esa solicitud al domicilio de la autoridad. Pero también hay un error también, porque si bien es cierto que te señala en el lugar, te señala la administración, etcétera, no te dice con quién específicamente tienes que llevar a cabo también esa documentación. Por lo tanto, hay cuestiones que de alguna manera no cumplen con ese artículo 16 constitucional, que cada acto debe estar fundado y motivado. Y te comentaba algo que también es súper importante. En ninguna facultad de comprobación, Sergio, se le da la oportunidad o se le indica por parte de la autoridad revisora que el contribuyente puede presentar un medio de defensa con su acto arbitrario o acto bueno. No sabemos si es bueno o es malo, pero al final considero que ese acto, por haberlo emitido una autoridad, debe contener necesariamente esa leyenda que si el contribuyente no está de acuerdo o que si el acto de autoridad está indebidamente fundado, tendría la oportunidad de decírselo, porque es una obligación contenida también en el código, que cada acto
la autoridad te debe dar la oportunidad de poder defenderte. Situación que no lo, que violenta en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, al no establecerte ese concepto de decir, si no estás de acuerdo, si no cumple con los requisitos, pues tienes la oportunidad de presentar un medio de defensa extraordinario, como lo es el juicio de amparo. Fíjate, Sergio, quiero hacerte alusión a algo que es muy importante. En este sentido, la autoridad no te pone que puedes defenderte, no puedes defenderte. Sin embargo, cuando yo presento el juicio de amparo en contra de la facultad de comprobación, casualmente de conformidad con el 46A del Código Fiscal de la Federación, te habla de medios de defensa y la autoridad suspende su procedimiento de fiscalización por el solo hecho de que presentaste el juicio de amparo. Con todo el respeto que se me merecen todas las personas que integran la defensa del sistema de emisión tributaria, creo que no tienen claro cuál es el concepto de lo que es un código fiscal y de lo que es la ley de amparo. El código fiscal te contempla exclusivamente medios de defensa ordinarios, como lo es el recurso de revocación y como lo es el juicio de nulidad. Pero cuando tú ya hablas de un juicio de amparo, estás entrando a un medio de defensa extraordinario y se rige precisamente por la ley de amparo y la Constitución, Sergio. Entonces, tuve la fortuna de estar ahorita en una reunión con la gente de la Institución Central de Fiscalización Estratégica y les dimos una pequeña clase de las diferencias de cómo es un juicio ordinario y un juicio extraordinario. Ahora, toma en consideración que cuando yo presento el amparo, se me admite y solicito la suspensión, el juzgado de distrito me dice que no puedo suspenderme, no me puede conceder la suspensión porque se trata de un acto público, de dominio público, una facultad de comprobación. Y ya hay jurisprudencia donde esa jurisprudencia acota que la autoridad debe continuar con esa facultad de comprobación, que no debe suspender. Por eso es la importancia de que cuando te llegue esa facultad de comprobación, de inmediato presentes el juicio de amparo, porque ¿qué va a pasar? La autoridad se confía, aparentemente suspende su facultad de comprobación, pero realmente, legalmente, no tiene por qué suspender ese acto, Sergio. Y se le está yendo el plazo de los 12 meses del 46A para terminar su facultad de comprobación. Entonces, desde ahí ya es un tema muy interesante que recomiendo a los contadores, a los abogados, a los litigantes, que no obstante que cumplamos, porque de eso se trata, de ser amistosos, de ser amigables con las autoridades, con todo lo que ha iniciado nuestra señora presidenta, cumplir con todos sus requisitos, pero que también nuestra señora presidenta ponga gente capacitada, que efectivamente, cuando llegamos a hablar de un tema, Sergio, lo estemos platicando como tú y yo, que por eso nos preparamos, por eso tomamos cursos, diplomados, maestrías, amparo, y todo lo que va relacionado a esto, Sergio. Pero Claro. cuando te ponen a gente que, discúlpame, pero no conoce cómo es el mecanismo, cómo es la defensa, llegamos a estos temas. Aquí lo que se trata es darle certeza al contribuyente, ¿sí? Darle la protección desde el inicio. Y yo recomiendo que en cualquier facultad de comprobación verifique un juez de distrito si efectivamente el documento que inicia o con el que le van a determinar, tú bien lo decías, al final un crédito fiscal, el contribuyente tenga la oportunidad de verificar si ese acto cumple o no cumple con lo que está establecido en el artículo 16, Sergio. Freddy, muy interesante lo que nos estás platicando respecto a el momento en el que efectivamente debe iniciar la defensa. Y en este sentido, sin duda alguna, y lo conocemos muy bien, que es práctica que hasta que empieza la autoridad a ejercer esta facultad de comprobación y que tienen que empezarse a desvirtuar los hechos, las irregularidades señaladas en los oficios de observaciones o en el oficio de observaciones y además posteriormente que los hechos deberán ser consentidos, es cuando desafortunadamente ya viene la defensa, ¿no? Y se finca el crédito fiscal. Pero previo, así como tú lo estás señalando, te soy honesto, es la primera vez que lo escucho. Y es la primera vez que lo escucho y es realmente algo que se debe mencionar, porque al final la efectiva defensa fiscal se está ejerciendo ahora en el primer acto de la autoridad, que es precisamente la notificación al contribuyente de esta facultad de comprobación, ¿sí?
y de no hacerlo así mediante este juicio de amparo que pueda llevar a cabo, entonces sí, va a dejar que la autoridad a sus anchas lleve a cabo todo el procedimiento, ¿sí? Y desvirtúe y compruebe y que estén de acuerdo, etcétera, y presentar la documentación. Y luego lo que acabas de señalar, sumamente interesante, ¿a quién se le dirige la información? No se señala. Y aunque las autoridades se quieran curar en salud al momento de que uno llega con sus cajitas a la administración a entregar la información y dicen, te va a atender fulano, él se va a hacer cargo. Pasan los 12 meses y ya no existe ese fulano, persona, porque ya han pasado 5 personas más atendiendo el asunto. Y bueno, también da esto cierta ventaja, pero al final el tiempo es oro y el contribuyente vive en la incertidumbre, en la zozobra. Y aparte, algo también muy importante que mencionaste, la falta de preparación por parte de estas personas que se atreven a analizar, a estudiar, a encontrar diferencias, a decir, estás equivocado, está mal, cuando en realidad no tienen la radiografía completa de la empresa, de lo que realmente sucedió en los acontecimientos económicos en el día a día. Bueno, sin duda alguna, mi querido Freddy, creo que aquí lo más importante y lo que hay que resaltar es que no nos debemos dejar como contribuyentes a que sigan los plazos, a que lleguemos a las administraciones con nuestras cajitas de papeles y ejerzan su facultad. Primer acto, primera defensa, juicio de amparo. Es correcto. Mira, Sergio, este tema es muy importante, pero generalmente el contribuyente tiene miedo cuando he llegado a algunas empresas, tiene miedo y me dice, oye, pero si presento el juicio de amparo, no se van a venir más fuertes con nosotros, nos van a pedir información. Al contrario, si en esa solicitud de información, Sergio, es un ejemplo, ¿no? Que ya muchos juristas lo saben. Por eso el hecho de que te solicite la escritura pública de la empresa, perdóname, pero la escritura pública no corresponde al ejercicio que te van a revisar. La escritura pública se constituyó hace 10 años, 15 años, 20 años, y no te tienen que estar solicitando información que ya tiene en su poder. Y eso no lo digo yo, lo dice el artículo 2 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que no tienes el derecho ya de aportar esos documentos que están en su base de datos de la autoridad. Entonces, son ejemplos que si el contribuyente al principio dice, oye, ¿por qué te voy a entregar esa información? ¿Cómo me fundamentas que yo te tengo que entregar esta información? Dime el motivo, dime la causa y con mucho gusto yo te la pongo. Pero si tú me haces una facultad de comprobación y solicitas información que no corresponde al ejercicio, perdóname, pero entonces ya estás cambiando el objeto de la facultad de comprobación. Entonces, al final, Sergio, lo único que yo te digo es que se debe de verificar, de validar ese primer acto en contra del contribuyente que cumpla con todos esos requisitos, ¿no? De fundamentación y de motivación, porque así lo establece. Otro argumento también ahorita que recuerdo, fíjate que generalmente en muchos reglamentos interiores de algunas secretarías de finanzas, en donde me he dado la tarea verificar si tienen una facultad en donde establece que efectivamente se tiene que llevar esa documentación al domicilio de la autoridad, sí está establecida y fundamentada en esos reglamentos interiores, Sergio. Y casualmente en el artículo 22 del RISAT no contempla la facultad de llevar la documentación a las oficinas de la autoridad. Cuando yo me siento con un magistrado en el tribunal, yo no sé por qué les da pavor o les da miedo, Sergio, un argumento de ese tipo así sólido, ¿no? Le dije, oiga, es que no tiene, revise y no tiene esa facultad. Vea en Michoacán, vea en Quintana Roo, vea, o sea, de los reglamentos de las de finanzas, efectivamente señalan que tienen esa facultad de poder llevar la información o de tenerla. Dije, ¿por qué al SAT le permite, o sea, solicitar información cuando no la tiene? ¿Sabes qué me contestó? ¿Usted se imagina, abogado, si yo logro conceder una nulidad con eso? Dijo, me corren. Así, textual me lo dijo, me corren. Dije, ¿por qué lo van a correr? Imagínate cómo vamos a estar en el 2027. Sergio, me da miedo, me da No, pues, pavor si gente con los tamaños de tantos años, con una carrera judicial intachable, implacable, que de verdad se mete a estudiar los asuntos, no de forma, de fondo.
Imagínate caer ahorita en magistradas que están haciendo TikTok, que están enseñando las piernas. O Como sea, modelos. Sergio, yo estoy aterrorizado con lo que nos vamos a enfrentar si con estas personas que presentamos argumentos sólidos, fuertes, ¿no? Y que nos salgan con una situación de No, Wall sí, Street, me sí, da ya pavor. hoy lo vemos, Freddy, simplemente con el hecho de que cuando estas personas, representantes de la autoridad fiscal, no se abstienen de manifestar presunciones infundadas, para empezar, amedrentan al contribuyente, lo asustan y todavía se atreven a excederse en sus facultades argumentando situaciones que no existen ni siquiera en la ley. Te he de comentar rápidamente de personas físicas a las que hemos atendido también, en donde mediante un exhorto los hacen culpables de las retenciones no trasladadas por parte de la persona a la que le prestaron un servicio. ¿Entiendes? Y le dicen todavía, tú págalas. Y ya con eso subsanamos el asunto. ¿Cómo es posible que exista tal grado de ignorancia, tal grado de vejación en un tema que, vaya, no existe y desde luego aquí toda la responsabilidad es de quien llevó a cabo las retenciones y que las deba trasladar, ¿no? Pero es la ignorancia misma del contribuyente aunada al exceso por parte de estas otras personas, representantes de la autoridad, ignorantes, en donde, bueno, a ver quién se deja, ¿no? A ver quién se deja y desde luego de qué correa salen más cintos. Mira, Sergio, al respecto de lo que tú me comentas, es muy importante mencionarte que existen dos clases de sujetos, ¿no? El sujeto directo, que cuando el contenido de la facultad de comprobación te dice sujeto directo en impuesto sobre la renta, IVA y retenidos, quiero decirte que ahí son dos temas muy diferentes. Uno es el sujeto directo y otro es el retenedor. Entonces, inclusive existe jurisprudencia que esa facultad de comprobación debe ser diferente cuando te van a verificar impuestos retenidos, porque puede haber otro tipo de personas quien hace esa retención como tal. Pero al final te digo, todo eso va involucrado al momento que te emiten esa solicitud de información o esa facultad de comprobación. Entonces, sí es muy importante que el contribuyente presente su medio de defensa. Ahora, que quede muy claro, Sergio, que nosotros no estamos impidiendo ninguna facultad de comprobación. Al contrario, lo único que exigimos es que ese documento que va a alterar ya sea tu domicilio, tu contabilidad en tu persona, porque hay muchos contribuyentes que cuando les llega una facultad de comprobación hasta se enferman, Sergio. Ha tocado clientes que ya cuando llega la determinación les avientan miles de millones de pesos, pues les da un infarto, ¿no? Claro, Entonces, ahí dice después la autoridad, cuando se gana el asunto en tribunal y dice la autoridad, me equivoqué, pero pues ya el señor ya lo tienes con un marcapaso, si bien le va, está en el hospital, psicológicamente pues está mal. Entonces, al final lo que yo te digo, vamos a ser amigables, vamos a ser amistosos con la autoridad, pero simplemente al tratarnos con ese respeto, que vea la autoridad que sí los contribuyentes tienen asesores que se preparan y que de alguna manera lo único que estamos diciendo, oye, danos bien ese fundamento, esa motivación para que solicites información, porque es mi información confidencial, es mía. De acuerdo al 28 del código, necesariamente tiene que fundamentarse la contabilidad que te va a requerir la autoridad. Pero es importantísimo eso. También si te das cuenta en el acto de fiscalización jamás te contiene el artículo 28 de código. He peleado tanto en tribunales decirle, oye, si me vas a requerir mi contabilidad, mínimo fundamentame dónde está establecido para que pueda llevarte yo mi contabilidad. ¿Ok? claro, claro. Oye, y más aún cuando llega la Secretaría de Finanzas y todo esto lo hace no por buzón tributario, ¿no? O sea, imagínate todavía el grado del exceso que lleva a cabo la autoridad cuando sabemos que hay facultades, perdón, hay colaboración entre las entidades respecto a poder llevar estas facultades de comprobación con los contribuyentes y llega la revisión de gabinete por parte de la Secretaría de Finanzas
y llega el notificador, ¿sí? Cuando también sabemos que esto debe ser por medio del buzón tributario y además no está fundamentada en el 28, como lo acabas de señalar, ¿no? Para rematar. Y se atreven a Mira, pedir la lista de todos los documentos que acabas de mencionar, entre ellas, desde luego, el acta constitutiva. Si hay hay un facultades de colaboración, deben tener también ellos la información. Y entonces estaría igual de consciente como tú le estás señalando ahora, en el sentido de inmediatamente interponer el juicio de amparo. Mira, Sergio, este tema que tú me estás diciendo del buzón tributario también lo he llevado ya a la práctica. A veces te dan para efectos porque alego el 42 en su párrafo quinto del Código Fiscal de la Federación te dice que necesariamente te tienen que notificar los hechos y omisiones en un requerimiento para que vaya el agente de la empresa, ¿ok? Y te dice ahí que debe ser vía buzón tributario. Entonces, la Secretaría de Finanzas que no cuenta con buzón tributario está incumpliendo legalmente con su actuar porque no Claro. tienen buzón tributario. Sin embargo, en el tribunal, te digo, hay magistrados que cambiaron hace poco, unos magistrados del partido en turno, cambiaron como algunos cuantos, no te quiero decir cuántos, pero al final con su criterio, para que te des una idea, sacaron por ahí una tesis en el tribunal donde te dice que no importa que sea por buzón tributario, que si lo hacen de manera personal y cumplen generalmente con esos requisitos, no pasa absolutamente nada. Perdón, le contesté, oye, tú ya cambiaste el 42 párrafo quinto del código, ya ahora ya no eres magistrado, ahora ya legislas para que tú puedas disponer de lo que te está diciendo. Si el código es textual y te dice se debe realizar por buzón tributario, señores, se tiene que hacer por buzón tributario. No es que Claro, quiera tu gana de los magistrados el decir, oye, como hizo mal la autoridad y es un crédito grande, va a quedar sin efecto. No, señores, no nos dejemos. Y al contrario, lleguemos a las instancias del amparo, porque yo consideraba que el amparo es gente que sí estudia, Sergio. En tribunales se pueden perder los asuntos, pero cuando llegas a un tribunal colegiado o cuando llegas a un juzgado de distrito, la verdad es que es gente que sí ha estudiado mucho tiempo y que de verdad a veces te sacan unas resoluciones con poemas y te dicen seña, santo y todo lo que debe de ser, incluir en una, porque inclusive te dicen que las sentencias deben de ser claras y deben de ser explicables, porque hay contribuyentes que no son abogados ni son contadores y debe ser una sentencia transparente y clara. ¿Sabes cuántos magistrados lo realizan, Sergio? ¿O cuántos jueces de distrito lo hacen? No lo hacen. Y sin embargo he pedido y les he dicho, oye, por favor en tu sentencia, dime claramente con palabras rancheras, dicen en mi pueblo, Sergio, explícamelo. Pero son pocos claro, los que se han atrevido a hacerlo, Sergio. claro. Entonces, hay tema, pero bueno, al final lo que empezamos, y te digo, que el contribuyente ve una oportunidad también de defensa desde el momento en que llega la autoridad a interrumpir en su domicilio, a su buzón tributario o de manera personal. Sergio, creo que vamos en tiempo. ¿Cómo vamos en tiempo? Tú dime, ¿vamos bien? ¿Nos Espérame, regresamos? espérame. No, no, Este, tranquilo, tranquilo, vamos, adelante. vamos, vamos bien, mi estimado Freddy, pero aquí hay algo que también vale mucho la pena resaltar y lo empezaste o lo mencionaste al inicio de nuestra charla. ¿Qué fue? Que con todos los cambios que van a surgir respecto a, a los nuevos jueces, magistrados, etcétera, vamos a dar más lugar a la ignorancia, porque las personas que hoy titulan estos lugares tienen la experiencia comprobada de muchos años y experiencia real. Ahora, las nuevas personas que se están proponiendo para llevar a cabo el ejercicio de estas posiciones, imagínate entonces a lo que nos vamos a enfrentar en primer lugar y en segundo lugar, si están llevando o legislando a modo, ¿qué va a pasar? ¿Qué le hace falta a nuestro país ahorita? Dinero, recaudación, recursos. Es lo que van a lograr, van a trabajar para el gobierno a costa de nosotros para poder legislar a modo y de esta manera obtener los recursos necesarios para poder, pues, ¿qué te dijera yo? Satisfacer las necesidades de nuestro país o la contribución al erario. ¿Qué será? Pero al final estamos en una grave situación porque estamos expuestos como contribuyentes ahora a una nueva forma de legislar. Imagínate. ¿No?
Triste, pero es cierto, por eso yo creo que esto que está haciendo nuestros legisladores, acuérdate que la historia no se equivoca, Sergio, y lo he comentado en algunos paneles, ¿no? Carranza y 1917 y la sangre que corrió y todo lo que pasamos, ¿no? En esa historia, en esa travesía de México, donde se luchó porque el Poder Judicial fuera autónomo y precisamente para que el Poder Ejecutivo no tomara ese absolutorio, esos años en el poder. Carranza, hay un fragmento que dice, ¿no? Efectivamente, el Poder Judicial debe ser totalmente autoritario, transparente, autónomo y que no debe ser mezclado. E inclusive señaló que no deben ser votados las personas que integran o conforman el Poder Judicial. Sergio, da tristeza que hay gente que aún sabiendo todo lo que se pasó en 17, 16 y toda esa sangre que corrió, que ahorita con un plumazo y todas las personas, perdóname, que no saben leer o que no conocen su historia, no conocen su país, no conocen sus constituciones y lo que se logró, pues prácticamente con un plumazo vayamos hacia atrás. Y ahorita se congracian y dicen, no, vota por mí, yo soy esto, yo sí hice, perdóname, créeme lo que yo con los 25, 30 años que tengo de experiencia, yo no tendría esas agallas de sentarme y ser un juez o magistrado, porque de verdad es muy digno reconocer, hay una carrera judicial, Sergio. Nosotros estamos desde hace mucho tiempo defendiendo al contribuyente y eso es lo que sabemos hacer y es lo que nos gusta y es lo que nos encanta. A lo mejor Claro. compartir esos conocimientos es en unas charlas con magistrados, con jueces, enriquecedora, podría ser algo muy lindo. Pero perdóname, ir a presentar un amparo y que un chavito de 25, 30 años quisiera exponerte o darte una plática con todo el respeto que se merecen, así sean muy estudiados, Sergio, los vamos a hacer pedazos. Entonces, yo creo que también se debe haber considerado que la experiencia de las personas que van a integrar, no cuerpos bonitos, Sergio, perdóname, cuerpos bonitos se consiguen en otros lugares, pero realmente necesitamos gente que estudie, que nos ha Claro, costado trabajo desde hace muchos años venir de abajo, ¿sí? Y claro. lograr cosas y hacer precedentes, e inclusive, porque te puedo decir que esto que te estoy comentando de la Facultad de Comprobación, hemos hecho precedentes en donde se ha puesto a estudiar a la gente de la institución o de la autoridad, y qué bueno que nos reconozcan como estudiantes, como gente que nos gusta, que nos interesa, que queremos un cambio verdadero, queremos a nuestro país, Sergio, pero no nos pongas a elegir gente que por Dios, o sea, no No, saben no, ni no. tienen la menor idea de La lo que hemos carrera logrado. judicial nunca dejará de ser por excelencia la experiencia que tienen cada uno de los magistrados que por años han demostrado una legislación correcta y adecuada y que ha trascendido precisamente en las jurisprudencias que van en defensa real de los ciudadanos, de los contribuyentes. Y Sergio, te bueno, quiero compartir algo nada más, dime, amigo. algo que hemos nosotros obtenemos aquí en el servidor del despacho. Decimos que ante la incertidumbre jurídica, 3 puntos suspensivos, la experiencia y conocimiento serán indispensables para el cambio de este país. Al final, yo creo que esa frase, te lo juro, que son unas cuantas líneas, pero creo que es profunda y que deben de asimilarlo, que no todas las personas son corruptas dentro del Poder Judicial, Sergio. Claro, Y que, claro. y que yo creo que todas esas personas que siguen dentro del Poder Judicial y que están ahí, debemos apoyar a esas personas que les ha costado trabajo estar y no elegir agentes que solamente se pusieron por dedazo y que continúe la más gente que pueda estar dentro del Poder Judicial y que ha estado, que continúe. Que yo les pido un voto para todos aquellos juristas, contadores, empresarios, que veamos y quiénes son los que sí están dentro del Poder Judicial, votemos por esas mismas personas. Que si van a entrar algunas, que sean las menos, pero que todas las personas que están dentro del Poder Judicial se mantengan en sus puestos, porque si elegimos otras personas, de verdad, ahorita no lo están viendo. Al rato va a ser algo muy delicado con el patrimonio de las personas y de los Claro. contribuyentes. Hay que tener un voto razonado, y el voto razonado, ¿cuál sería? Que las personas que integran el Poder Judicial sigan en sus mismos puestos y que apoyemos a esas personas. Yo no los conozco, Sergio, pero quiero decirles que esas que están ahorita laborando dentro del Poder Judicial y que están participando, que se vote por esas personas, que hagamos un recuento y digamos quién está en el Poder Judicial. Estas personas, que por esas personas votemos y que no les demos la oportunidad a gentes inexpertas que no tienen conocimiento en lo que estamos haciendo y lo que hemos logrado en cambiar, y más esta materia tributaria, Sergio, que cada año constantemente
es cambiante, ¿eh? Hay que No, tener mucho no, cuidado, mucho cuidado. sin duda, y más aún con tanta ignorancia, Freddy, a pesar de que no ha habido reforma fiscal ni cambios trascendentales, a todos nos tienen estudiando y poniéndonos más que al día y sobre todo en el tema de las jurisprudencias. Freddy, para despedir el programa, me encantaría que volvieras a repetir la frase. Con mucho gusto, Sergio. Ante la incertidumbre jurídica, la experiencia y conocimiento serán indispensables en la transformación de nuestro país. Punto. Total y No hay más. absolutamente de acuerdo. Y en cuanto a temas de la corrupción, no había magistrados corruptos y los que ahora están, bueno, ¿para qué platicamos Sergio, si les han si salido tú trapitos? sabes de alguien que fue corrupto y no lo denunciaste, tú eres cómplice, Sergio. Claro, Si tú das total, la cara o das alguna noticia pública y dices, oye, hay jueces corruptos, sí, es fulano, es sutano, y los denuncio, porque si tú te callas, tú fuiste cómplice de esa corrupción. ¿Sí me exacto, explico? Entonces, totalmente de acuerdo. no nos quieran tener como gente retrasada mental, Sergio, porque atenta contra nuestra honorabilidad, porque al final, oye, hay magistrados corruptos y jueces, denúncialos, mételos a la cárcel, pero hay Así es, jueces que se han quemado las pestañas 30, 40, 20, tantos años, y por favor no los metas en que son corruptos. Claro que no. Sergio, de todo el tiempo que llevamos litigando, jamás hemos ofrecido un solo peso a un juez o a un magistrado. Que vamos y platicamos, o sea, amigo, intercambiamos ideas, algo bien distinto en materia profesional, como esto que estamos hablando de las facultades de comprobación, y que les da gusto que litigantes, que abogados, que vayamos y que demos nuestro punto de vista diferente. Hay que ser diferente a los demás. Y esto nos hace diferente, Sergio. El estar hablando, el estar diciéndote, oye, hay que tener cuidado con esto, creo que nos hace diferentes. Y quiero ser así es. diferente. Y las veces, Sergio, que me invites a participar, e inclusive con estas sentencias que yo siempre les he dicho, cuando me presento a un foro y les digo, aquí hay una sentencia, es porque su servidor la ha logrado, la ha hecho. No vengo a robarme ideas de algunos litigantes. Son mis conceptos que los Claro. hemos hecho desde los cimientos hasta el final. Sergio, para mí es un gusto. A tu amable audiencia, de verdad, lo mejor. Y quedamos a sus órdenes. En el momento que tú requieras, amigo, No sabes lo que sé. cuentas conmigo. Yo lo sé, amigo, y te agradezco mucho y de veras que aprecio el que compartas el conocimiento. Lo que ahora tú acabas de lograr con esta sentencia, desde luego, lo estamos haciendo público, lo estás compartiendo como el conocimiento adquirido con base a la experiencia de tantos años y sobre todo la dedicación al estudio, que precisamente la frase que nos acabas de regalar va en ese sentido, a estudiar, a prepararnos, a ser hombres de provecho para ayudar a nuestro país que tanto lo necesita y dejarnos de la mediocridad. Así que, Freddy, amigo, muchísimas gracias por tu participación en este programa de Entre Finanzas e Impuestos. Yo sé que contamos contigo para próximos comentarios, para próximos programas sobre todo, y que pues vamos a estar muy cerca, sobre todo dando a conocer todo aquello que tú estás llevando a cabo y que estás logrando. Gracias por defender al contribuyente. Muchísimas gracias, amigo, y a todos los amigos que cada semana nos acompañan en este programa, les pido que por favor compartan estos contenidos, les den like, como se menciona, y que además sirva como acervo de conocimiento fundamentado por verdaderos expertos que se dedican a la defensa fiscal. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.